Ahora sí, le damos la bienvenida al profesor de programas de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Otra vez pone la mañana en camino Diego Hernández Nilsson. Hola Diego, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andás, Alejandro? ¿Cómo En va todo, orden. amigo? Bien, bien, bien. Acá cerrando, empezando a cerrar el año, pero todavía con muchas clases y bueno, y mucha agenda de investigación, ¿no? Que la realidad va generando, como comentabas vos recién. Claro, vos realizás, digamos, ambas tareas, la investigación, pero también la docencia, ¿no? Sí, correcto, correcto. Eh, Estoy con varios cursos allí en Facultad de Ciencias Sociales, también dando una mano en algunas otras, en Facultad de Derecho, en algún otro servicio, y sí, siguiendo siempre los temas de política exterior, que es una de nuestras principales líneas de investigación, ¿no? Junto con, bueno, Camilo López, que ya varias veces ha estado Querido amigo, contigo. querido amigo personal y querido amigo de este programa, por supuesto. Bueno, y yo tenía ganas, Diego, que, bueno, Detectar siempre incluso en esta el título sección. está explícito uno de los asuntos sobre los cuales quería hablar para no ponerlo Iniciar en el teclado en centro, ¿verdad? pantalla. Tiene que ver que los discursos, las acciones más o menos públicas del presidente de la calle han sido vistas como un éxito para el gobierno y diría casi del mismo modo como un fracaso, una decepción para voceros de la oposición, ¿no? Y más allá, me pregunto, Diego, más allá del legítimo derecho que los actores, hacedores de la actividad política tienen de ver las cosas desde sus propias perspectivas, atravesadas por sus propios y legítimos y espacio legítimos, ¿verdad? Sí, sí. Intereses. Me parece que también los ciudadanos necesitamos nutrirnos de otras miradas más, más imparciales, más académicas, que puedan darnos insumos para abordar los asuntos desde perspectivas distintas. Es mi obsesión y mis ganas, permitime que sea exagerado y un tanto soberbio en el propósito, de también generar a través de un medio de comunicación algo de ciudadanía, ¿verdad? Dándonos insumos horizontales y democráticos a quienes poblamos la República. Y en ese sentido aparece, por ejemplo, usted, Diego querido, para que nos des pautas de cómo viste esta gira en general y estas dos intervenciones públicas en particular, la ocurrida hace algunos días en la CELAC, la ocurrida hace algunas horas en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, que, bueno, en fin, que denotan, que reflejan, qué pautas nos dan. Bueno, sí, son dos temas que realmente han mostrado en su máxima expresión, digamos, un giro, un cambio en la política exterior en la política exterior del gobierno y en particular, bueno, en su vínculo con la región y bueno, pero también con las cuestiones más generales que están aconteciendo en el sistema internacional a nivel mundial, global, en este momento. Y creo que en ambas se mostró el discurso liberal, esta cuestión de la libertad responsable que tan presente hemos tenido todos los uruguayos durante la pandemia, con el enfoque del gobierno para abordar la pandemia, y de lo cual ya hemos conversado contigo, junto con Camilo, hace un par de meses. Y bueno, y ahora ver cómo eso se proyecta hacia el exterior. En ese sentido, bueno, considerar el éxito de la gira del presidente, creo que está directamente vinculado a los objetivos, ¿no? O sea, para decir si es exitoso no hay que tener en cuenta los objetivos. Claro, Y ahí creo que, bueno, que es donde los ciudadanos, según nuestras ideas, nuestros puntos de vista y según también qué nos parezca que es lo más importante, hacerlo mejor para la región, hacerlo mejor para el país, hacerlo mejor para el gobierno, hacerlo mejor para cada uno, para su bolsillo, ¿no? Son distintos puntos de vista, no, digamos, distintos criterios que podemos adoptar para decir cuán exitosa fue la gira, ¿no? O sea, si una decisión de política exterior granjea éxitos en el corto plazo, en lo económico, pero pone en juego, por ejemplo, el proceso de construcción regional, en el cual Uruguay viene trabajando desde hace varias décadas y sobre todo desde el gobierno de la calle Padre, ¿no? Luis Alberto Lacalle. Eh, eh, sí, bueno, ahí puede cuestionarse cuán positivo haya sido el objetivo.
Ahora, si consideramos que somos adalides de la libertad y estamos en condiciones de tutelar y de dar cátedra sobre cómo los pueblos deben comportarse para actuar en libertad y para decir, bueno, lo que sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela es antidemocrático y es una violación de derechos humanos, pero consideramos que estamos en posición para poder quedarnos callados sobre lo que pasa en Chile y Colombia, bueno, ahí está depende mucho de eso, cuál es el criterio, ¿no? Para decir que fue exitoso o no. Yo como analista realmente trato o sea, creo que la imparcialidad que vos mencionabas en la presentación es siempre un desafío y un desafío utópico, ¿no? Inalcanzable, me parece. Conste que hablé de la imparcialidad y no de la objetividad, porque esta sí es utópica en la medida que Claro. estamos constituidos por diversas, y yo agrego, afortunadamente, diversas subjetividades, ¿no? Conviviendo con esas subjetividades, bueno, uno va. Trata de ejercer imparcialidad, ¿no? Pero sabedores que todos tenemos subjetividades que, repito, reivindico y hasta agradezco. No, está bien, muy bien la distinción, claro, sí, sí, es entre objetividad e imparcialidad. De todas formas, creo que bueno, lo más importante es dar elementos para que bueno, cada uno evalúe como ciudadano, como uruguayo, ¿no? Porque son actividades en las cuales se está representando al país, más allá del gobierno, entonces bueno, como uruguayo, que cada uno evalúe. Bueno, y creo que también es difícil en estas cosas decir una máxima, ¿no? Decir, bueno, no, lo que hay que hacer es esto, decir hubiese sido... Hay opiniones, hay puntos de vista, ¿no? Puntos de vista, obviamente, con mayor sustentados en conocimiento, en el caso de los intelectuales, los académicos, puntos de vista también sustentados en los criterios políticos que cada quien tiene, y eso ayuda, por supuesto. Pero bueno, siempre me parece que son una serie de elementos que hay que poner sobre la mesa para ayudar a pensar esto. Si te parece, seguimos por ahí. Bueno, con esos elementos cada quien puede hacer la evaluación, considerar ventajas y desventajas de estas actitudes. Me En parece todo caso, antes de ir a eso, digamos, llamémosle las ventajas y desventajas, dos o tres consideraciones que me parece que estaría bueno que obren en poder del público. Una que la señalaste al pasar, advertiste como lo señalaste así, un giro, un cambio en cuanto a las, podría uno suponer, históricas o tradicionales conductas de relaciones internacionales que el Uruguay ha tenido históricamente. Se me ocurre incluso antes del Frente Amplio. Me veo obligado a hacer esta precisión porque se ha llegado a una lógica que me parece que es necesario darle atención y aclaración. Cuando del Uruguay se habla del antes, para algunos parece que todo lo bueno ocurrió en estos últimos 15 años, y para muchos parece que todo lo malo nació, se desarrolló y ocurrió en estos últimos 15 años, ¿no? Digamos, desconociendo el principio básico que cualquier cosa con historia tiene, y es que todas las cosas arrancan un poquito más atrás. Las buenas, las malas, las no tan buenas y las no tan malas, ¿no? Esto me parece importante destacarlo y puntualizarlo, ¿no? Así que me gustaría que nos aclares esto del giro y el cambio para que obre en poder del público. ¿En qué consistiría este cambio, este giro? Sí, yo creo que ahí la cuestión principal, hay una cuestión más, si se quiere, del punto de vista, eh, de- de- podríamos decir legal, pero no necesariamente es legal, pero sí más de los criterios formales y una cuestión más sustantiva, por otro lado. Esta cuestión más formal, que podemos considerarla de derecho, pero no, también tiene un fuerte componente político, es la alternancia entre decir, bueno, somos un país con un fuerte historial y una fuerte identidad democrática, y en ese sentido consideramos que la democracia, en particular la democracia representativa, procedimental, esto de que alterne el gobierno, de que todos puedan elegirlo, más allá de otras formas de generar democracia que puedan suceder durante el periodo de cada cinco años. Esa es una posición, ¿no? Diciendo, bueno, Uruguay es un país chico, básicamente urbano, en donde si bien en los últimos años hemos cuestionado la homogeneidad étnico-cultural, de decir, no es tan sencillo decir que los uruguayos bajan de los barcos, bueno, sí somos un país sin tanta diversidad étnico-racial como puede ser
Brasil o Cuba o Venezuela, ¿no? La mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, tenemos determinadas ventajas que tienen que ver con cultura cívica, tienen que ver con instituciones, tienen que ver también con la facilidad de gobernar un país de 3 millones de habitantes, donde la mitad vive en la ciudad, donde hay una alta escolarización. Y bueno, entonces, si desde ese punto de vista nos paramos y decimos, bueno, nosotros somos los defensores en la región de la democracia representativa, queremos que la democracia representativa es la forma más importante, y bueno, y nos parece que es importante que todos los demás países la adopten, al margen de los contextos y las circunstancias que atraviesen, de si están, están bloqueados, si están en una pandemia, si esto, lo otro. Al margen de eso, es importante que todos adopten la democracia. Es un poco la posición que ha adoptado Estados Unidos históricamente, y que en Uruguay históricamente ha estado más vinculada con el vallismo, ¿no? El neovallismo, digamos, con el Partido Colorado, esa suerte de pensamiento universalista, pero que también ha tenido algunos representantes vinculados con el Partido Nacional, sobre todo en los momentos en los que las facciones de los partidos asumieron una importancia mayor, ¿no? En la primera mitad, mediados del siglo XX, primera mitad del siglo XX. Y bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, siempre se menciona el ejemplo, ¿no? La doctrina Larreta, de Rodríguez Larreta, que era un canciller blanco independiente, no herrerista, que propuso, en el contexto de gobiernos colorados, pero en el cual había participación de blancos independientes, propuso la doctrina multilateral. La doctrina Larreta se conoce, el nombre oficial es doctrina multilateral, doctrina democrática multilateral, Sí. algo eso, en el contexto de la OEA, y que bueno, y que era decir, bueno, Perón no es democrático, vamos a los países del resto de América Latina, vamos a bloquear a Perón, y llegado el caso vamos a reservarnos el derecho para intervenir colectivamente en Argentina. Y lo mismo, es la misma lógica, si bien no fue adoptada esa doctrina por el resto de los países americanos, es la misma lógica que está detrás, por ejemplo, del bloqueo de Cuba, ¿no? Es decir, bueno, Cuba no es democrática, vamos a excluirla, no del bloqueo, pero sí de la exclusión de la OEA, ¿no? Vamos a excluirla de la OEA, vamos a excluirla del sistema interamericano. Esa es una opción, ¿no? La otra opción es decir, bueno, todos los países, cada uno de los países latinoamericanos está atravesado por distintas circunstancias, y en donde ahí podemos pensar distintos temas políticos, de nivel educativo, la dimensión también es importante, ¿no? No es lo mismo decir son los campeones del mundo de la democracia con 3 millones de habitantes que con 200 millones de habitantes. Perdón, vos Sí, decís que ese asunto no es menor, incide, digamos, está más bravo desarrollar, profundizar democracia, aumentar sus calidades, sus profundidades, su orientación republicana, si somos poquitos, a que si somos centenas de millones, por ejemplo. exacto. Y además si somos poquitos, la mayoría urbanos, la mayoría con alfabetización terminada, con educación terminada, la mayoría con una herencia familiar, un fuerte componente. No es lo mismo si mi abuelo venía de Europa y era un sindicalista italiano que si mi abuelo era esclavo en el nordeste de Brasil, ¿no? Porque ahora lo vemos muy claro, somos todos repúblicas, pero hasta hace poco más de 100 años en Brasil la esclavitud era legal, y hasta hace 2 años por lo menos había todavía esclavitud en Brasil. Entonces hay distintos componentes ahí, ¿no? Que hacen a que esta cuestión de ciudadanía, de libertad, de democracia, que es muy bonito decirle, que siempre que siempre está bueno rescatarlo además, ¿no? Como parte de la identidad uruguaya, cuando lo proyectamos para otros países, no caer en la tentación del tutelaje, ¿no? Decir, bueno, voy a invadir Irak y voy a imponer la democracia, para poner un ejemplo extremo de tutela. Uruguay no va a invadir a nadie, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero Bueno, en buena medida, no te quiero sacar del tema, pero como lo vivimos y somos contemporáneos con el hecho, siento que en buena medida nos pasó, y mirá que uso de gusto, porque me involucro, me hago responsable en mi proporción, con la famosa primavera árabe, ¿verdad? Esta idea de que si a esa barra le damos la democracia, esa barra se va a acomodar, y sin bajarme un ápice de la convicción democrática, digo que a lo mejor los procesos y los caminos no necesariamente van acompasados de mis deseos, ¿no? Por decirlo en forma un poco obvia y grosera.
eso es lo primero, ¿no? Decir, bueno, porque la democracia no se impone, ¿no? Que es el discurso, bueno, incluso ahora el presidente de China lo dijo en la apertura de la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, la democracia no se impone, ¿no? Es muy difícil imponer la democracia. Y además hay otra discusión sobre los distintos tipos de democracia, ¿no? No para todo el mundo lo mejor es ir a votar cada 5 años y asegurarse que cambie el mandatario cada 5 años. Para mucha gente no se agota ahí la democracia, ni ese es el componente más importante de democracia. Hay muchos debates allí, digamos, ¿no? Entonces, pero ese Pero a es ver, porque creo que es bueno que incluso va más allá de los discursos de la calle, incluso de quién gobierna el Uruguay. Vos decís que es de recibo que, más allá si nos corresponde o no nos corresponde denunciarlos, señalarlos, atacarlos o el término que se use, más allá de eso, vos decís que es de recibo que alguien pueda sostener que en Cuba hay democracia, solo que es distinta a la que conocemos y defendemos nosotros. Desde el punto de vista académico, no hay dos o tres asuntos sobre los cuales la academia, la literatura de la ciencia política se pone de acuerdo, es decir, acerca de esto es lo mínimo para que sea democracia, y si no está lo mínimo, mirá, macho, será buenísimo muchas cosas, pero democracia no es. ¿No hay algo de eso acaso? Ahí hay muchos debates. Primero, aclarar que yo no sé, acá hay un politólogo podría explicarlo, presentarlo mucho mejor que yo el tema, ¿no? Yo he estudiado mucho estos temas, por supuesto, no soy estrictamente politólogo de formación, pero sí, hay mucho debate y todavía se debate. Ahí empieza la cuestión de la democracia adjetivada, ¿no? Democracia representativa, democracia popular, democracia procedimental, que es esta cuestión de, bueno, mínimo de procedimientos, ¿no? Que haya competencia electoral, que cambie cada 5 años el gobernante, que es la diferencia con las monarquías, por ejemplo, ¿no? Que el gobernante está allí hasta que se muere. En las democracias, el gobierno es un lugar vacío que va alternando, ¿no? Un lugar vacío no, pero un lugar que va alternando, no es un lugar ocupado de forma permanente. Y bueno, y ahí entonces, por ejemplo, de un punto de vista de democracia procedimental o representativa, claramente Cuba no es una democracia. Ahora, hay otras personas que pueden decir, bueno, no, pero es una democracia popular, es una democracia directa, porque hay otras formas de expresión de la voluntad popular que son las que llevan a que el Partido Comunista Cubano siga en el gobierno. Uh -huh. Yo como uruguayo, o sea, con mi subjetividad uruguayo, no soy comunista, sí, si me dan para elegir, prefiero la democracia representativa o la procedimental. Pero eso tiene que ver me parece que es importante, y que ahí retomo lo que vos decías al principio, tiene que ver con la subjetividad de cada uno, la experiencia de cada uno de dónde se para. Eh, Ese es mi punto de vista. Hay otra gente que dice, no, la democracia representativa es el mejor sistema que alcanzó la humanidad en términos universales y es el ideal para todos los países. Es un poco el discurso de Estados Unidos, o bueno, tal vez un poco también el discurso que estaba detrás de las intervenciones de la calle. Uh -huh. Ahora, hay Ahora, una aún cuestión ahí. así, Sí. perdón, te estoy interrumpiendo No, no, demasiado, tranquilo. porque se me agolpan las preguntas y tengo miedo de avanzar y que me queden demasiado para atrás. Más allá incluso de la definición de si hay o no hay democracia, si esta es plena o con problemas, si eso no es dictadura, una discusión que por momentos relacionado mucho más que nada a Venezuela, que durante años se tuvo acá y que yo siempre entendí que era no tan importante, eso, de si hay o no dictadura. Hay cosas que sí me parece que son importantes definir y es, bueno, yo qué sé, cuando Pacheco Areco gobernaba el Uruguay, dictadura no había. Ahora que era un gobierno autoritario, que se violaban los derechos humanos, que se mataban estudiantes, que se perseguían a los sindicatos, sindicalistas, bueno, eso es objetivo, no hay con qué darle, y si no, eh, preguntémonos por liberarse y tantos otros, ¿verdad? Quiero decir, eso ocurría, y eso en sí mismo eh, me parece que es merecedor de mirada crítica desde cualquier perspectiva, ¿no? Porque también podemos ir a los países árabes que te dicen, no, de acuerdo a nuestra historia, esto, bueno, sí, pero hay cosas que desde nuestra mirada no están bien y yo por lo menos me permito señalarlas. El asunto es qué tienen que hacer los estados frente a esas circunstancias y qué tienen que hacer los gobernantes de esos estados. Y después una que viene vinculada a la otra. ¿Qué pasa cuando señalás a uno que si lo mirás bien fijamente te das cuenta que es más bien chiquito y con ciertas debilidades? ¿Y qué pasa cuando no mirás al otro que si lo miras fijamente ves que está fuerte y grandote, ¿no? Casi, casi en la lógica del barrio. Perfecto. Eso mismo, y te agrego una cosa. ¿Y qué pasa cuando yo tengo intereses en que ese chiquito caiga
y no tengo intereses en que el otro grande no caiga. Porque hay una cuestión que es que, o sea, el hecho de que la democracia, supongamos que todos admitimos que la democracia representativa es el mejor sistema del mundo, todos los países tienen que perseguirlo, buscarlo, etcétera, no existe la diversidad de democracia. Bueno, pero cuando yo me pongo a defender la democracia, también más allá de mi interés altruista por generar democracia, hay intereses un poco más concretos en el medio que me hacen señalar a un país y no al otro. Y ahí es interesante, vamos a poner un ejemplo, en las democracias árabes, la primavera árabe empezó en 2013, si estoy correcto, 2011, no, ahora no me acuerdo, pero empezó hace ya casi 10 años. Y en esa democracia árabe, si vamos a ver los únicos países en los cuales la democracia árabe tuvo un poco más de éxito en derrocar a las élites gobernantes, son Libia y todavía un poco en guerra civil, Siria. O sea, solamente los países que estaban claramente opuestos a Estados Unidos. En Egipto, donde la dictadura militar es totalmente aliada a Estados Unidos, la Sí. primavera árabe no funcionó. Y lo mismo podemos empezar a recorrer todos los países, todos los países en los que la primavera árabe tuvo alguna expresión, a ver en cuáles funcionan y en cuáles no, y solamente funcionó en los cuales había intereses concretos de Estados Unidos porque se ha derrocado el gobierno que en ese momento estaba ocupando ese país en forma no democrática. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos pensar para América Latina, porque en América Latina, por ejemplo, cuando Rodríguez Larreta proponía la doctrina multilateral, había muchísimos países que en ese momento no tenían un gobierno democrático, Claro. pero se apuntaba a Argentina, a Bolivia, ¿no? Bolivia había sido, digo, después fue la Revolución Boliviana, etcétera. Entonces, y ahí es interesante ver el lugar de Herrera, que esto es lo que yo iba, ¿no? Porque por un lado está la cuestión de si somos democráticos o no, y por otro lado esta cuestión, si siendo democráticos, yo puedo intervenir en asuntos de otros estados para promover la democracia. Y ahí es donde aparece Herrera con fuerza, que eso es en el análisis que con Camilo estamos generando sobre el actual gobierno, hay que proponer el concepto de neoherrerismo, porque queda de lado toda esa idea de Herrera, de no intervención en asuntos internos de los estados, está siendo totalmente relegada por este gobierno al posicionarse de esa forma, por ejemplo, en la cumbre de la CELAC, ¿no? Ajá. Ese episodio histórico, ubicalo por favor en el tiempo. Digamos, esto exactamente Herrera es en el momento de las bases militares, por ejemplo, que Estados Unidos quiere poner las bases militares en Punta del Este, Maldonado. Herrera dice, no, esto viene de la mano de la reivindicación democrática en el contexto de las conferencias panamericanas y no vamos a hacer, no vamos a hacer como el Gibraltar, digamos, latinoamericano, no vamos a hacer lo que Ujú. vamos a promover la intervención del imperialismo en Argentina. Es obvio que esto frente a Perón. Y la respuesta en general de Herrera es en el contexto de la doctrina Rodríguez Larreta. Yo creo que eso es década del 30. Estoy tratando de Bien. ver ahora exacta la fecha, pero creo que es en la década del 30, ¿no? Y bueno, y desde ahí eso sigue, digamos, esa dinámica sigue y, por ejemplo, los partidos, bueno, en el primer colegiado, en el segundo colegiado blanco, eh, eso aparece también con fuerza cuando es la invasión a República Dominicana, donde los blancos se posicionan, Uruguay en ese momento ocupaba una banca en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y Uruguay se posiciona muy claramente contra la intervención de Estados Unidos en, en República Dominicana. Bueno, en el caso de la guerra de Corea también, ¿no? Herrera se posiciona muy fuerte. Allá los rubios y los amarillos del norte. O sea, no Ujú. nos vamos a meter, no vamos a ir a Corea, Uruguay no se va a meter en Corea a defender la democracia frente al comunismo. Entonces, siempre esta cuestión de la democracia y los derechos humanos en la tradición herrerista se mira con mucha desconfianza de que no sea una máscara para imponer otros intereses, ¿no? Más allá de que Pará, Herrera... a ver si te sigo. Vos estás diciendo que lo que el presidente de la calle Pou, bisnieto de Herrera, está haciendo en la conducción desde la perspectiva de la política internacional, no parece coincidir con esa historia, con ese mandato, con esa peripecia, con la trazabilidad herrerista, digamos, impuesta o estimulada por su propio bisabuelo. Sí, pasa que hay dos componentes en la visión internacional del abuelo, digamos, el viejo Herrera, que era
por un lado, esta idea de no intervenir en asuntos internos de los estados, de defender la neutralidad, ¿no? Que también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Herrera se posicionó a favor de la neutralidad mucho más firmemente que los colorados, por ejemplo, que los blancos independientes. Hay una idea ahí de no intervenir en asuntos de otros estados, y en particular de otros estados latinoamericanos, porque Herrera conocía muy bien la historia del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Y hay otra cuestión que es el pragmatismo, bueno, y que creo que es lo que predomina ahora de esa herencia realista. Claro. En esa cuestión, bueno, hay intereses aquí que hay que defender, pero, digamos, en el viejo Herrera nunca el pragmatismo predominó sobre la no intervención en asuntos de otros estados, que se puede llamar el componente realista, si se quiere, del pensamiento herrerista, ¿no? Hay un componente realista, que es esto de, bueno, de tener una vocación latinoamericana, que antes de la Revolución Cubana era un componente mucho más. Hoy cuando pensamos vocación latinoamericana pensamos en socialismo, pero antes de la Revolución Cubana la vocación latinoamericana muchas veces era defendida por sectores patricios, aristocráticos, no necesariamente tenía ese componente socialista que hoy tendemos a asociarlo al latinoamericanismo. Pará. Algo así como que el latinoamericanismo encierra cierta opción ideológica, llamémosla así, progresista o de izquierda por lo menos, algo de eso. Esa es la visión que muchas veces predomina. Ahora noto igual que tiene matices, porque a veces uno escucha a Manini Ríos que reivindica determinadas Exacto. cuestiones que que no viene claramente desde la izquierda, incluso recuperando autores, ¿no? Pienso bastante en Metol Ferré que votó al Frente Amplio y fue asesor de Mujica, ¿no? Unas cuestiones ahí un tanto difíciles de discernir con pureza, ¿no? Es que ahí yo creo que la gran cuestión es salir un poco, que en la política internacional siempre es un desafío, salir del eje izquierda-derecha con el que solemos pensar la política y pensar un eje nacionalismo, universalismo, multilateralismo, globalismo, como lo queramos llamar. Y en ese eje nacionalista coinciden nacionalistas de izquierda, como puede ser Mujica, como puede ser tal vez Chávez, como pudo ser Chávez, como puede ser Lula, Ujú. como pudo ser Perón. Bueno, Perón ya no sería de izquierda, digamos, nacionalistas de izquierda, como pueden ser los que mencioné anteriormente, eh, y nacionalistas de derecha, como pueden ser Manini Ríos, como puede ser Bolsonaro, me costaría más ponerlo ahí, pero bueno, como puede ser Manini Ríos, y como pudo ser también Herrera, ¿no? Como pudo Ujú. ser. O sea, si pensamos inclusive todo el apoyo que hubo de sectores herreristas, el apoyo no, pero la simpatía, cierta simpatía que se expresó de sectores herreristas al Che Guevara, cuando el Che Guevara vino a Punta del Este, tenemos Claro. la foto del Che Guevara tomando mate con Con Aedo, Aedo, ahí sí, claro, en la azotea, sí, claro, es claro. eso mismo, o sea, no es que Aedo fuese socialista, ni comunista, ni de izquierda, pero había un sentido nacionalista que se oponía a lo que estaba impulsando Estados Unidos en Punta del Este, con la Alianza para el Progreso o con la expulsión de Cuba de la OEA. Ujú. Entonces, es interesante ver cómo un poco la discusión que estamos dando, es que eso se mantuvo, ¿no? Si pensamos la calle incorporándose al Mercosur, hay una sensibilidad regionalista que se mantiene. Y que inclusive a veces, en algunos casos se expresa en el Partido Colorado, no en la tradición más de Jorge Valle, pero bueno, no nos olvidemos que Julio María Sanguinetti invitó a Fidel Castro a Claro, Uruguay, ¿no? sí, lo iba a poner como ejemplo porque me parece que no permite la más mínima confusión acerca desde la perspectiva ideológica, lo que Sanguinetti piensa de Fidel Castro y lo que seguramente Fidel Castro pensaba de Sanguinetti, ¿no? Y sin embargo, por decirlo de algún modo, hicieron cosas juntos, ¿no? Hasta el punto que uno como mandatario invitó al otro. Eh, y eso entonces, ¿qué significaba? Que le levantaba un centro Sanguinetti a Fidel Castro, era digamos, funcional a los intereses totalitarios del cubano, cómo había que ver eso. Lo digo en la lógica que se ha impuesto, ¿no? De esta cosa de decir, yo como presidente le digo a todos en la cara lo que pienso de ellos. Bueno,
quizá a todos no, ¿no? También ese otro asunto. No quiero que Venezuela venga a mi asunción presidencial, pero sí viene Bolivia, ¿verdad? eh, Añez y los suyos, quiero decir, los representantes de Añez, ¿no? En fin. Sí, bueno, ese es un tema, ¿no? O sea, entonces, por un lado, una cuestión importante con lo de Sanguinetti, el contexto de época siempre es muy importante, ¿no? Son Claro. valores o posicionamientos universales, ¿no? Sanguinetti invitaba a Fidel Castro a Montevideo, más allá, digamos, de todos los pormenores de la invitación, el contexto de época era, bueno, que se había logrado pacificar en términos relativos a América Central. Uruguay era un actor importante en esa pacificación de América Central. Mm, y, y bueno, digamos, había una cuestión latinoamericana que estaba reemergiendo para tratar de buscar soluciones conjuntas frente a algunos problemas y que muchas veces Estados Unidos estaba del lado de los problemas, no del lado de las soluciones, ¿no? Entonces, obviamente, Estados Unidos es un elefante en un bazar, o sea, siempre, ¿no? Sus intereses van a predominar y los intereses no siempre son coherentes, ¿no? A veces quiere que vengan inmigrantes, pero al mismo tiempo no quiere que vengan inmigrantes. A veces quiere, o sea, obviamente esto tiene que ver con lo que hablábamos de la dimensión antes, ¿no? En esos países con una dimensión continental es mucho más difícil poner intereses claros. Pero bueno, había una posibilidad real de guerra generalizada en los 80 en Centroamérica, y una vez que eso se solucionó, los países latinoamericanos que se podrían posicionar a favor o en contra en la Guerra Fría empezaron a buscar líneas para vincularse y lograr una mayor coherencia, ¿no? Sanguinetti Bien. también invitó en el segundo gobierno, también recibió a Chávez acá en Uruguay, ¿no? Sí, sí. O sea, Sí. Chávez visitó Uruguay. O sea, en fin, hay ahí una serie de cuestiones que hay que tener en Y por cuenta. último, nos quedan 2 minutos nada más, de verdad, 2 minutos. Y por último, ¿en qué medida estos discursos, estas acciones también están atravesadas por lo que el presidente de la República dijo, ¿no? En forma bien clara, la necesidad de apertura comercial, no confundir protección con proteccionismo, y las señales, algunas bastante explícitas de sí hagamos el TLC con China, y por momentos parece, haremos el TLC con China, cueste lo que cueste, le guste a quien le guste, aún manejando la chance de abandonar el Mercosur. ¿En qué medida eso también está ahí Claro, girando sí, como sí. en la calecita? Todo eso, por supuesto, daría para otro programa y con Sí, gusto. desde ya. Bueno, lo agendamos, ¿eh? Perfecto. No, porque ahí está el tema, claro, nos enganchamos hablando de la historia, que a mí me encanta, a vos también, yo sé, entonces siempre nos enganchamos hablando de la historia, y ahí capaz que se nos fue un poco mal la coyuntura actual. Yo creo que ahí hay una expresión que muchos de estos nacionalistas, sobre todo, bueno, Metol, que vos mencionabas, históricamente han traído, que es la alternativa de que Uruguay, con esta lógica de país pequeño, de un enclave súper liberal entre Argentina y Brasil, y con una salida al océano, ver cómo se posiciona Uruguay. Y ahí está la alternativa entre que sea una cuña del imperialismo, ¿no? Que es un poco, si se quiere, del propio origen de Uruguay, está esa marca de identidad de que Inglaterra impuso acá un Estado independiente entre Argentina y Brasil. Y bueno, esa cuña del imperialismo, que puede ser tal vez el imperialismo chino ahora, si el Mercosur se rompe por un tratado de comercio con China, o sea, pero esa cuña de las grandes potencias mundiales, o que sea un nexo entre Argentina y Brasil, que tienda puentes en la región. Y creo que esa alternativa fue la que estuvo tanto en la reunión de la CELAC eh, como en la decisión de priorizar un tratado de libre comercio sobre seguir buscando soluciones dentro del Mercosur. ¿No? Creo que la alternativa entre ser un nexo, ser una cuña, eh, es lo que resume un poco, bueno, la situación a la que se enfrenta el gobierno y ya vemos por qué lado se está inclinando, ¿no? Más bien. Ujú, ujú. Pero bueno, o Bien. sea, puede ser en un contexto, nunca tenemos la bola de cristal, en un contexto de incertidumbre global generalizada, tal vez en el corto, mediano plazo pueda ser una solución para muchos problemas de Uruguay, eso no puedo negarlo. En el largo Bien, plazo yo tiendo a desconfiar, pero bueno, yo soy latinoamericanista, ¿no? bien, bien. Bueno, sobre estos asuntos que como buena intervención, por lo menos yo las valoro, nos has dejado más preguntas que respuestas. Servirán estas nuevas preguntas para reagendar encuentros, ¿de acuerdo?
Cómo no, con gusto, siempre a disposición, Alejandro, y me parece buenísimo que podamos conversar, digamos, y intercambiar con la audiencia sobre estos temas internacionales, que a veces nos quedamos mucho en la política doméstica. Yo sé que vos no, que vos sos un amante de la política internacional, de estas cuestiones regionales, pero a veces en Uruguay, en los medios de prensa, nos quedamos mucho en la política doméstica y perdemos de vista que somos 3 millones y allá al fondo del mundo, ¿no? Por decirlo de una forma educada. Entonces, Diego Hernández Nilsson, el profe de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, nos volvió a ayudar a poner la mañana en camino. Muchas gracias, Diego. hasta luego, muchas gracias.